Noticias de hoy Ecuador 03 de enero 2019 /vertical Comisionados Anticorrupción reconocerán firme en denuncia contra Rafael Correa. Los próximos 9 y 10 de enero deberán reconocer firma y rúbrica los 7 miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción que presentaron en Fiscalía una denuncia, el 13 de septiembre pasado, contra el expresidente de la República Rafael Correa por los hechos ocurridos durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. La denuncia fue entregada cuando estaba como fiscal general encargado Paul Pérez, pero el inicio de la investigación previa para esta causa lo ordenó quien lo reemplazó en el cargo, la fiscal general subrogante Ruth Palacios. El 26 de diciembre pasado se emitió el primer impulso fiscal dentro de la fase preprocesal de investigación previa. Jorge Rodríguez, presidente de la comisión, entregó la denuncia luego de una reunión que mantuvieron el 13 de septiembre último los comisionados con el entonces fiscal Pérez con el fin de crear una mesa para analizar casos de corrupción ocurridos en el país en la década pasada. En ese momento Rodríguez explicó que se debía investigar y establecer las responsabilidades penales del expresidente Correa y de aquellos jefes militares y civiles que participaron durante los hechos del 30 de septiembre del 2010. Según él, es indispensable que se indague a profundidad a todos aquellos jefes militares y civiles que dieron disposiciones para que se dé una persecución miserable contra más de 300 ciudadanos que perdieron sus trabajos e incluso la vida. Entre los 15 y 16 de enero próximos, los 7 comisionados fueron convocados para rendir sus versiones libres y voluntarias en el caso. En la Fiscalía también se investigan los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010 y el proceder de jueces y fiscales que conocieron los casos. El análisis da a partir de denuncias que ha realizado la Asociación de Víctimas del 30S y vocales del Consejo de la Judicatura de Transición. Revelación: licencias otorgadas a María Alejandra Vicuña son ilegales. Ministro de Trabajo explicó que el SRI deberá decidir si remueve o no a la exvicepresidenta. Luego de 9 años, María Alejandra Vicuña regresó a su puesto de trabajo en el Servicio de Rentas Internas, SRI, tras varios cuestionamientos por varias licencias otorgadas a la exvicepresidenta. El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, explicó que los permisos otorgados a María Alejandra Vicuña para que ocupe el puesto de ministra de Vivienda y de vicepresidenta son ilegales de acuerdo a la Ley Orgánica de Servicio Público. Por ello, considera que debería iniciarse acciones administrativas contra Vicuña y quienes concedieron los permisos. Ledesma señaló que el SRI es el único organismo responsable de las acciones u omisiones que se tomaron, así como las máximas autoridades responsables en las épocas y periodos que se otorgaron las licencias. La primera licencia otorgada a Vicuña fue para ser asambleísta. Sobre ello, Ledesma informó que sí fue procedente el permiso emitido. Sin embargo, indicó que el permiso otorgado para ser ministra de Vivienda no era procedente el permiso porque, según la LOCEP, se pierde el cargo en la carrera de servicio público cuando se asume este tipo de cargos.
Con respecto a la licencia, para cuando fue designada como vicepresidenta encargada, sí era procedente, pero cuando se titularizó era improcedente y ya no cabía la entrega de licencia. Ledesma expuso que el nombramiento de Vicuña como vicepresidenta definitiva conlleva implícita la pérdida de la carrera en el servicio público por mandato de la Ley Orgánica de Servicio Público. Recordó que el servidor público que de cualquier modo o circunstancia ocupare uno de los puestos previstos, en este caso como vicepresidenta, perderá su condición de carrera y podrá ser libremente removida. Expuso que es competencia del SRI si remueve o no a Vicuña, así como iniciar los sumarios administrativos correspondientes. Indicó que debería iniciarse las acciones administrativas a quienes emitieron los permisos a Vicuña para ser ministra de Vivienda y vicepresidenta. El servidor público puede pedir cualquier cosa, pero las autoridades son quienes otorgan o niegan el permiso. Considera que se debe iniciar un sumario para que Vicuña presente sus descargos. El SRI podrá remover inmediatamente o iniciar los procesos, depende de la institución, afirmó. Vicuña es investigada por la Fiscalía por el presunto delito de concusión, tras ser vinculada al caso Diezmos, por supuestamente realizar cobros indebidos a sus asesores cuando ejercía como asambleísta. Ecuador. Todo el poder para que gobiernen los que perdieron. Es demasiado evidente, es más que notorio que todo el proceso de transición en el que le metieron a la nación va dirigido a una entrega del poder a un solo grupo, al que se van coaligando una serie de fuerzas políticas y económicas. Si esto fuese parte de la lucha política común no existiría mayor problema en asimilarlo. El punto crítico es que, utilizando las peores armas van dejando un estado de destrozos en la nación que no se compadece con tanta ambición. Ecuador. Todo el poder para que gobiernen los que perdieron. Es demasiado evidente, es más que notorio que todo el proceso de transición en el que le metieron a la nación va dirigido a una entrega del poder a un solo grupo, al que se van coaligando una serie de fuerzas políticas y económicas. Si esto fuese parte de la lucha política común no existiría mayor problema en asimilarlo. El punto crítico es que, utilizando las peores armas van dejando un estado de destrozos en la nación que no se compadece con tanta ambición. Cuando triunfó nuevamente Alianza País, en abril del 2017, y puso en el poder a Lenín Moreno, tras apagarse los gritos de fraude que se lanzaron desde el lado de la derecha opositora, comenzaron a darse una serie de pasos extraños por parte del entorno del presidente Lenín Moreno, que terminaban siempre en enfrentamiento con sus propias gentes que le habían llevado a la presidencia y el beneficio a espacios desconocidos o no identificados. En medio de los fuegos artificiales lanzados al aire con el diálogo, y las revelaciones que salían de la boca de los principales dirigentes de AP, se llegó a conocer un pacto no declarado pero sí asumido entre el morenismo y los socialcristianos, PSC, que buscó apoyo mutuo en las elecciones, para no agredirse en la campaña y permitir que el grupo gobernante logre nuevamente el triunfo electoral. Si bien en la segunda vuelta, tras el fracaso de Cynthia Viteri, se habló de un apoyo formal al candidato de la tendencia Guillermo Lasso, creo, este mismo lo denunció como un acto disimulado que más bien lo perjudicó constantemente ante su propio electorado.
Todo el accionar político de estos días apunta a un plan preconcebido que le está imponiendo a la nación a un callejón con una sola salida, a una fórmula de solución que solo encuentra en las viejas recetas del pasado, con voceros y actores políticos que ya estuvieron en los tiempos de la partidocracia, la respuesta a los males que le aquejan al Ecuador de hoy. Así, impusieron de manera ilegal la consulta popular, destruyeron la institucionalidad eliminando el Estado constitucional, se repartieron los cargos y buscan de todas formas cooptar la función judicial y entregar el manejo de la justicia, de nuevo, justamente a los socialcristianos. La transición ha significado el abuso y atropello de las leyes, la deshonra de muchos ciudadanos y el ataque indiscriminado contra quienes ellos consideran como dignos de ser destruidos por su militancia política. Si el plan de recuperar el poder para la partidocracia tiene un enemigo visible, ese es, sin duda, el correísmo, tendencia política contra la cual se dirigen todas las acciones persecutorias. Tras haber sufrido una infinidad de derrotas frente a Rafael Correa, el aniquilarlo políticamente, desaparecerlo del mapa político, ha sido el objetivo principal, anulando la posible reelección, quitándole el partido para restar legalidad, eliminar su participación electoral que no resultó tan efectiva después de la consulta en la que Correa Delgado se alzó con un muy positivo como inesperado 39% a su favor, dando entonces el golpe de puño más duro con las implicaciones judiciales, atosigando a la justicia con denuncias e informes de Contraloría que buscan acabar con el exmandatario y así aislarlo de la nación, tal como hicieron con expresidentes a los que en un principio les apoyaron y luego los tumbaron con golpes de Estado y exilios eternos. La estrategia ya es conocida y ha provocado desastres en la nación. Si la estrategia se cumple con rigor, pues esto incluye la ocupación de cargos y reemplazo de funcionarios en los puestos claves de la administración. Así, derribaron al vicepresidente legalmente electo Jorge Glass y lo metieron en prisión, para luego usar una figura como la de María Alejandra Vicuña, en un tiempo de espera que se acaba de cumplir hace poco. Ministros de Estado encargados del manejo económico, productivo, financiero o de seguridad y control han sido hábilmente reemplazados con su gente para lograr beneficios y prebendas con perdón de los impuestos, remisión de deudas y decisiones gubernamentales que resultan perjudiciales a la gran mayoría. A estas alturas se nota un gobierno con aires de chantajeado, con un presidente presionado y un grupo de transitorios abusivos que están usando este momento político para preparar el camino a los próximos gobernantes y, al menos por ahora, le van todo seguro en favor de los socialcristianos, PSC, para el que parece han trabajado todo esto. Si el cálculo político no les falla, estarían a punto de lograr que sus intenciones se cumplan. Así, un presumible reemplazo del presidente Moreno Garcés por su estado de salud es manejado de forma perversa con el afán de lograr hacerse del poder sin elecciones. Por ello, la tramoya del reemplazo de tercera del vicepresidente, colocando en ese cargo, una vez más, a uno de sus cercanos, el economista Otto Sonnenholz-Nersper, que puede ser factible como ficha de recambio para un llamado a comicios adelantado y jugar con la expectativa nacional de poner al líder social cristiano Jaime Nebot como el más opcionado según sus encuestas preelectorales.
La otra es la opción de la muerte cruzada, que se jugaría con mucha previsión tras los resultados de las elecciones seccionales de marzo 2019, para lo cual apuntan a lo que ellos consideran resultados fundamentales como ganar la mayor cantidad de alcaldías, prefecturas y concejalías en el país, por lo cual se tratan de generar alianzas de los más variopintas, con candidatos aparecidos de última hora, o grupos que no tenían ningún membrete y hoy gozan de legalidad, ya que el partido de gobierno se ha anulado solito del espacio político. Lo otro que manda en este proceso de espera de la muerte cruzada es el resultado electoral que se logra en Guayaquil, con la posible elección dada por segura por ella misma de la doctora Cynthia Viteri, PSC-MDG, para lo cual están forzando todo en su favor, incluido la traición y ataque a las fuerzas que apoyaron al candidato alcalde Jimmy Jairala en sus inicios y que hoy se desmarcan. Es la estrategia perversa que ha retirado del campo electoral a José Francisco Ceballos, a Alianza País, a Democracia Sí. Se notan los aires de chantaje y traición, y tanta es la ambición como la codicia del poder, que no tienen empacho en traicionar a su propia gente. Una prueba de ello sería la renuncia de Mauricio Pozo a la candidatura para alcalde de Quito. Una prueba de ese intento de traición que falló solo por la entereza y decencia de quien fue propuesto para ser usado para la ocasión, que se negó al efecto, es que no se consolidó dicha conjura. Pronto se sabrán detalles de un hecho bochornoso en la política una vez que se inscriban candidatos. El grupo coaligado por los socialcristianos en la Sierra, donde Nebot tiene bajo impacto y poca llegada electoral, busca bajar a Guillermo Lasso para que no les divida la tendencia. Ellos considerarían que el hombre de Creo ya tuvo su momento y no podrá ganar futuras elecciones, por lo que le están sacando gente de sus filas, dividiendo su movimiento y sumando fuerzas económicas, empresariales, bancarias y políticas de alto poder, con el fin de consolidar un anticipo de elecciones, que ya están pidiendo sus voceros en la gran prensa, que es parte vital para esta estrategia. Pero, como todo tiene su pero, lo que ha fallado a estas alturas de esta estrategia transicional es el comportamiento de algunos de los complotados, que resultan un fracaso en las funciones que les han encargado. Así, fallan en las decisiones electorales, se pelean con la OEA, se enfrentan a insulto limpio en la judicatura, se graban entre ellos o son incapaces de presentar una proforma del Estado completa y bien hecha, demostrando que si fuesen gerentes de sus empresas, los hubieran despedido hace rato, pero como es para la cosa pública nomás, entonces que sigan fracasando, que ya habrá tiempo de desecharles como bagazo. Tal pareciera que tienen el poder controlado a estas alturas, pero da la casualidad que, al menos por este momento, han comenzado las reacciones sociales y el enfrentamiento. Una prueba puntual fue la salida a las calles, a los 11 años, de los estudiantes universitarios que le torcieron el brazo al régimen y restituyeron los valores que se les quiso quitar del presupuesto al 2019. Ese detalle es importante, la grave presión a la que le han sometido a la nación con esta política de transición que ensucia todo lo que toca, tenía que estallar por algún lado, y al parecer vuelve a ser la comunidad de jóvenes universitarios educados en estos tiempos con los beneficios de la década anterior, los que proyectan una opción de respuesta. Claro, sin el MPD, la APO, el manejo de cierta academia que hoy es privilegiada por el poder para sus académicos,
Es inaudito que todo el poder que el pueblo le dio al presidente Moreno y Alianza País, hoy sea dirigido para beneficiar a los socialcristianos. Es sorprendente que toda la transición haya sido manipulada para lograr este resultado, que gobiernen los que perdieron, y que no tienen esperanzas de ganar las elecciones, a no ser por efectos de la traición, destruyendo la conciencia nacional.